Venimos de un mundo de la comunicación donde trabajábamos mucho con la intuición. No nos importa si es un proceso de comunicación corporativa, piensa mucho más a la hora de decidir el dinero que tengo disponible, en qué lo hago. El empresario dominicano ahora cree más en la comunicación. Hemos hecho un estudio, ¿no?, del CEO Monitor. Claro, yo les dije, ustedes cuando sean líderes de las empresas, lo que menos van a hacer es dirigir empresas. Siempre es bueno encontrarse con ustedes y con grandes amigos que nos traen noticias agradables, noticias del mundo de la gerencia. Y en esta ocasión recibo en nuestra sala de conversaciones a Iván Campos, director general de JIC, Llorente y Cuenca, República Dominicana. Es un profesional del área de la comunicación de dilatadísima carrera y que a su paso por diferentes instituciones ha dejado un legado importante. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, Federico. Muy bien. Qué bueno, la verdad que qué contento bueno de estar aquí contigo. Tu Iván es con B alta. Con B labial o B alta, como le llaman. Sí, sí. Y no es campo, sino campo. Campo, sí. Iván, qué bueno tenerte por acá. Diriges una de las organizaciones, de las agencias más importantes de consultoría de comunicación, tanto en España, en América Latina y en República Dominicana, que es JIC. ¿Cómo ha sido esa evolución de JIC República Dominicana a raíz de todo esto que se está viendo de inteligencia artificial, de manejo de crisis, etcétera? Mira, JIC justamente este año vamos a cumplir 30 años como compañía, porque nació en octubre del año 1995 en un despachito en Madrid, una organización fundada por José Antonio Llorente y Olga Cuenca, que en determinado momento pues, decidieron separarse del proyecto profesional que tenían y emprender uno por sí solos, ¿no? Claro. Y JIC hoy en día, pues como bien dices, está en España con oficinas en Madrid y Barcelona, está en Portugal, en Lisboa, estamos en Bruselas, donde se cuecen todas las políticas públicas de la Unión Europea, eso en nuestro lado de Europa, ¿no? Pero sí donde somos mucho más fuertes y estamos más implantados es en América Latina, coincidiendo con la visión que José Antonio tenía, ¿no? En aquel momento donde decide emprender, porque es un emprendimiento Llorente y Cuenca, o sea, es decir, de una oficinita en un espacio en Madrid a lo que es hoy una multinacional que factura 125 millones de euros al año. Entonces, en América Latina estamos en casi toda América. Y luego, hace justamente 10 años, fue cuando se dio el salto también a los Estados Unidos. Okay. Y el año pasado hicimos una gran operación de compra de una compañía establecida en el ámbito o en el área de Detroit, en Great Rapids, Michigan, que tiene operaciones en diferentes lugares de Estados Unidos y ya tenemos una muy buena implantación en Estados Unidos con nuestra oficina original en dicho país, en Miami. Que se convertía como en el punto de encuentro entre las dos culturas, ¿no? La anglosajona norteamericana y la latina, por parte de la región nuestra, ¿no? Entonces, bueno, la evolución que ha tenido en expansión de operación ha sido la misma evolución que hemos venido teniendo en capacidad. Es decir, algo que decía José Antonio, y que eso ha ido variando, pero al principio decía que lo que hacíamos hace 5 años no lo haremos en 5 años. Luego ya cambió no a 3 años y no lo haremos en 3 años. Y prácticamente ahora pues cada año hay algo que nosotros hacíamos hace un año que no lo estamos haciendo y estamos haciendo sigue algo bajando diferente. Porque con esta vorágine de cambio en 6 meses. Exacto. Y entonces tiene que ver mucho con esa evolución que también hemos traído del lado de la innovación. Exacto. Parte del ADN de la compañía es estar siempre con ese espíritu de innovador, de entender cuáles son las nuevas realidades que hay en el contexto mundial, como las tenemos ahora, que hemos creado una nueva forma de afrontar nuestro trabajo de cara a los clientes, que estamos ante el momento, lo llamamos de Next Mindset, que sería pues, el próximo, la próxima mentalidad, ¿no? La nueva cultura que tenemos que tener. Entonces, eso es lo que nos ha venido acompañando a lo largo de estos 30 años, haciéndonos una compañía de vanguardia,
de innovación, de detectar muy bien las oportunidades que tienen nuestros clientes para el cumplimiento de sus objetivos de negocio, porque eso es algo que está dentro de nuestro propósito, es decir, ayudar a nuestros clientes a que hagan más y mejores negocios en una senda de crecimiento. Sí. Y yo creo que eso es lo que nos ha caracterizado. Llevamos trabajando con inteligencia artificial en JIC desde el año 2012. Desde el 12. Desde el año 2012 ya Porque la gente piensa que inteligencia artificial nació después de pandemia. Ya trabajábamos con tecnologías. Claro. Y ha llegado un momento en el que hace unos años decidimos contratar ingenieros del mundo de la tecnología en la compañía. Es raro ver que una compañía dedicada a la consultoría de comunicación y ahora también de marketing y de asuntos públicos, que es asuntos públicos y comunicación era donde surgimos, pero desde hace ya alrededor de 8 años tenemos el marketing muy metido dentro de nuestra organización y es algo que estamos cada vez posicionando más. Entonces, trabajar con esos ingenieros que han estado muy vinculados a todos los procesos disruptivos de la tecnología en el mundo nos ha permitido generar una serie de ofertas de valor a nuestros clientes muy diferenciadoras que nos han ayudado sobre todo a una cosa. El tratamiento del dato conversacional, como lo llamo yo, nos permite tener mayor certidumbre o mayor objetividad, como lo llaman algunos de mis colegas dentro de la compañía, a la hora de tomar decisiones. Claro. Venimos de un mundo de la comunicación donde trabajábamos mucho con la intuición, con la decisión a partir de la experiencia vivida. Exacto. Hoy en día los datos son los datos. Si tú tienes acceso y haces un buen tratamiento de datos, y nosotros lo que hemos enfocado toda nuestra tecnología en inteligencia artificial es al análisis del Big Data, de esas grandes masas de datos que hay circulando en el mundo digital. Sí. Y entonces encontrar esos hallazgos clave vinculados con los desafíos de nuestros clientes. Y entonces a partir de ahí plantearles cuáles son las claves y dónde están las oportunidades y dónde están los riesgos. Con una ventaja, que revisando cómo va la aceleración de las conversaciones sobre qué temas, nosotros podemos hacer análisis predictivos para, sobre todo, aprovechar esas oportunidades, pero también, sobre todo, para que nuestros clientes huyan de una potencial crisis reputacional. Sí, porque hoy en día yo diría que el ítem más importante, o uno de los más importantes para la consultoría de la comunicación es la palabra que utilizaste, conversación. O sea, ¿qué se está diciendo sobre las marcas? ¿Qué se está diciendo sobre mí? ¿Qué se está diciendo sobre las marcas personales, entre otras? Y te quiero preguntar, ¿qué es más retador en el mundo de la consultoría de comunicación, en el caso de ustedes? ¿Una consultoría para una marca corporativa de negocios o consultoría para temas gubernamentales? Mira, cada una tiene sus propias características. Nosotros trabajamos mucho más con una empresa privada que con administraciones públicas. Sí. Pero dentro de los retos son diferentes, pero es que incluso dentro del sector privado te encuentras retos muy diferentes entre un sector y otro, claro, entre una empresa y otra. Entonces, por eso el acceso a la data, concebida o analizada desde el desafío que tiene cada uno de tus potenciales clientes o de tus clientes, o una institución de la administración pública, es lo que te permite enfocar muy bien la solución en esa empresa en concreto, en esa institución en concreto y en ese desafío concreto. Con lo cual la posibilidad de dispersión se reduce y la posibilidad de acierto crece. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y tú hablas, siempre en cierta manera se ha tendido a querer conocer el estado de opinión, por decirlo de alguna forma, del consumidor, del público, de la población. Para eso teníamos las encuestas, hacían focus group, es decir, hay una serie de metodologías tradicionales de conocer el estado de la opinión de las personas que todavía siguen siendo muy válidas para cosas muy específicas. La ventaja que trae el poder estudiar las conversaciones que están públicamente expuestas en el mundo digital es la espontaneidad. Cuando a ti te hacen una pregunta, te llevan a un focus group, ahí hay ya te hacen preguntas. La pregunta ya sabemos que, depende cómo se haga, puede hacer que tu respuesta sea de una forma o de otra. Luego también hay que ver y esto nos lo demostraron las elecciones del 2016 en los Estados Unidos, que supusieron la sorpresa de la victoria de Trump, pues porque había gran parte que luego se supo que mucha gente no daba la respuesta que pensaba o que era
la suya, sino que daba la respuesta que políticamente podía ser más correcta. Exacto. Entonces corres con ese tipo de riesgos. La ventaja que tiene la conversación pública es esa espontaneidad y eso que nadie te está preguntando nada. La gente hoy en día, a través de las redes sociales, está hablando públicamente de los temas y según le sale. Exacto. No porque tenga un condicionante a la hora de poder hacer uso de su libertad de expresión. Otra cosa es que, por lo menos yo, me controlo mucho en lo que yo pongo en mis canales sociales, ¿no? Claro, sí. Entonces, está el autocontrol que uno tenga, pero esa capacidad que ahora tiene cualquier ciudadano que pueda estar conectado a Internet, de a través de una plataforma social poder expresar su opinión o mostrar o comunicar o lo que fuera, pues te da ese nivel de espontaneidad y sobre todo de sinceridad. Es decir, es muy raro que una persona esté haciendo contenidos en sus redes que no sean auténticos. Sí. Entonces, esa sinceridad, se replican esa otros contenidos de otros generadores de contenido, exacto. pero la gente sí ya tiene esa libertad de crear su propio contenido. Entonces, por eso hablamos de mucha mayor certidumbre en el acceso al dato. Y luego la otra gran diferencia que nosotros hemos incluido dentro de lo que somos como compañía es cómo el dato aplicado a todo lo que hacemos. No nos importa si es un proceso de comunicación corporativa, si el desafío del cliente es que necesita que su talento trabaje más el sentido de pertenencia a la compañía, o si tiene una crisis, o si lo que necesita es toda una estrategia y un plan de acción de marketing digital. El dato se ha convertido en algo fundamental, el dato conversacional, como lo llamo yo, en el mundo en el mundo de la comunicación y el marketing. Pero luego está la creatividad, porque la creatividad a partir del dato es lo que puede hacer la diferencia en tu oferta de valor. Precisamente estos días escribí un artículo que se llamaba Invertir en diferenciación en momentos en los que el bolsillo aprieta. Claro. Es decir, cuando estamos en una situación de desaceleración, como ya el propio gobierno ha reconocido en la que estamos, desaceleración económica, hay una tendencia a reducir los presupuestos, a esconderte. Pues posiblemente los presupuestos vinculados al relacionamiento con el consumidor y a proponerle lo que tú tienes en tu oferta de producto o servicio se vuelve más importante que nunca. ¿Por qué? Porque el consumidor con un bolsillo que aprieta es mucho más preciso y se lo piensa mucho más a la hora de decidir el dinero que tengo disponible, ¿en qué lo aplico? Es más crítico en sus decisiones. Por eso, entonces, lo que tienen que hacer las compañías es ver muy bien el presupuesto que tienen destinado a esa relación con el consumidor para poner a su disposición la oferta y el servicio que tienes, ver cómo lo puedes hacer desde la diferenciación. El dato te aporta la clave, la creatividad te aporta esa capacidad de diferenciación. Claro, desde el momento en que ustedes aterrizan, JIC aterriza en República Dominicana hasta ahora, ¿tú consideras que el empresario dominicano ahora cree más en la comunicación? Traspasando el concepto de que, bueno, comunicación o consultoría de comunicación es una nota de prensa, es convocarme a una actividad, sino que ya ve el tema de consultoría de comunicación como algo más estratégico, un reforzamiento de marca. Se ha avanzado, pero todavía falta mucho por avanzar. Es decir, todavía el empresario dominicano es muy cauto a la hora de adoptar la innovación en el área de la consultoría de comunicación y marketing. Reconoce el valor de lo que le estás proponiendo hacer, pero a veces dice, bueno, espérate, no sé si atreverme. La buena noticia es que se empieza a atrever. Exacto. Y nosotros lo hemos comprobado, es decir, yo recuerdo cuando nosotros pusimos en el mercado nuestra metodología de reputación llamada Reputation Relevance, una de los elementos de dicha metodología era hacer el estudio de reputación. Date cuenta además, ahora la gente habla de reputación. Yo me acuerdo que en mi época en AmCham, cuando yo trabajaba allí de director de comunicación, yo hablaba de reputación y la gente me miraba diciendo, ¿de qué estás hablando? O sea, hablaba la gente de imagen. Y se han dado cuenta poco a poco que la reputación es mucho más que la imagen. Claro. Pero entonces, de esa misma forma en la que hemos evolucionado a hablar de imagen en vez de reputación, a hablar de reputación y a integrar el tema de la comunicación como algo más habitual dentro de nuestras prácticas, yo creo que se ha venido evolucionando, pero todavía pienso que falta un poquito más de actitud
de audacia, por decirlo de alguna forma, de una actitud de asumir más riesgos de parte del empresariado a la hora de plantear cómo puede integrar la comunicación y el marketing dentro de su estrategia de negocio. Exacto. Pero sí, nosotros hemos tenido la suerte de cuando somos muy innovadores, ya lo hemos mencionado al principio, todo lo que estamos haciendo con los estudios de data a la gente le ha sorprendido. Y lo bueno es que cuando le hemos dado a probar un poquito y ha visto los resultados, entonces empieza a confiar más, que yo creo que es al final lo que hay que ir generando, ¿no? Esa confianza en la innovación, en el mundo también de la comunicación y el marketing para que, insisto, formen parte habitual y como ya una norma dentro de lo que son las estrategias de negocio de las compañías. Y en ese sentido, creo que también se van dando cuenta de que estamos en la era de la comunicación. Claro. Al punto de que en un informe reciente que hemos hecho, lo presentamos la semana pasada, CEO Monitor, es decir, hemos hecho un estudio de inteligencia de datos. Exacto. En el que, basándonos en 50 perfiles de 50 gerentes generales o directores generales, VPs, ejecutivos, gente de liderazgo empresarial superior a nivel empresarial, basándonos un poco en los rankings que hay en el país, ¿no? De quiénes son los 50 más no sé qué, los 100 más tal, pues bueno, tomamos 50 haciendo una parametrización y tomando ellos como ejemplo, pues hemos hecho un estudio, ¿no? Del CEO Monitor. Y nos hemos dado cuenta de, por un lado, de qué se habla a la hora de hablar de ellos y luego qué es lo que ellos están hablando. Bueno, pues este tipo de estudios que además lo comentamos luego con los directores generales, con los CEOs, con los presidentes, vicepresidentes de empresas, lo tratamos de conversar de una forma, ¿cómo te ves tú dentro de esto? ¿Qué opinas de esto? Y se van dando cuenta de que su realidad, en el reflejo que ellos hacen de la comunicación, en el protagonismo que ellos tienen de la comunicación vinculada a sus empresas, coincide mucho con las conversaciones que hay en relación a ellos, o que la conversación generada por ellos coincide mucho con, oye, pero espérate, si es verdad, yo hablo mucho de ese tema, yo me enfoco mucho en este otro tema. Ahí lo que sí hemos visto, uno de los datos, es que muchas veces su empresa está hablando de una cosa y ellos están hablando de otra. Okay. Y esa brecha hay que tratar de empezar a reducirla. ¿Por qué? Yo le decía el otro día a un presidente de una empresa muy importante del país que teníamos una conversación porque querían ver algunos aspectos de innovación que creen que la comunicación les puede brindar. Le decía, mira, usted al final lo que se tiene que dedicar es a ser el principal relaciones públicas de la compañía. Usted es el presidente, pues usted es su principal valor. Exacto. Y es su principal factor de confianza. Y como cual, lo que usted tiene que hacer es comunicar. Y comunicar que, pues lo que hay alrededor de su compañía. Exactamente. Y entonces los directivos de las compañías tienen que asumir que hace unos años su preocupación era estar muy pendiente de cómo iba el resultado de venta, de cómo iba el resultado... Las finanzas, los resultados una serie financieros, de cosas. números. Hoy en día no es que no tengan que estar... Claro. Tienen que tener eso, pero su principal rol es el de comunicadores. Y no terminan de convencerse. Por eso todavía tienen mucho miedo a esa participación en las conversaciones sociales. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. Y esas valoraciones que ustedes encontraron en el CEO Monitor, ¿fueron valoraciones por parte del público de manera espontánea? ¿La audiencia se sometió a una especie de cuestionario? Nosotros entramos en lo que te he dicho antes. Tecnologías de inteligencia artificial. Las pusimos a trabajar en el Big Data y fueron sobre capturando la República Dominicana y van detectando una serie de tendencias, una serie de palabras que dominan esas conversaciones en relación, luego, pues claro, esto
Se va la tabulando, se va tecnología tiene que ir depurando, viendo. claro. Los cientistas de datos que tenemos nosotros nos van dando una serie ya de primeros hallazgos, los vamos viendo y luego, congeniando el trabajo de ambas unidades, pues vamos dando con los resultados finales, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que el sector financiero y el sector de comercio son los sectores cuyos directivos están más en la conversación de las personas. Okay. O sea, es decir, ¿qué se habla de los directivos de las empresas en República Dominicana? Bueno, pues vemos que quienes protagonizan esas conversaciones Financia y retail. son los que están ahí, ¿no? Ahora, lo que también vemos es que cuando hablan de ellos, están hablando mucho de reconocimientos que reciben, eventos en los que participan, pero muy poco de los negocios en los que participan. Eso sí. Entonces, eso sí. es algo que habría que ver. ¿Por qué? Pues porque entonces quiere decir que lo que ellos están haciendo en sus propios ecosistemas digitales y en sus estrategias de comunicación, quizá deberían hablar un poquito más, no solo de que hemos recibido este premio, hemos estado en tal evento. Hablan también mucho de, en el sector financiero, se está hablando mucho de aspectos de energía, economía circular. Economía circular. También de los temas de ESG. Y en el sector comercial se habla un poquito más sobre todo de reconocimientos que se están viendo. Entonces, tú dices, ¿qué es lo que hay? Pero claro, cuando te pones a ver en qué están las conversaciones de los directivos de las compañías, hay mucha conversación muy personal, que además date cuenta de que muchas veces la excusa de no querer estar en las redes sociales y de convertirse en agentes principales de comunicación de sus empresas es que no se quieren exponer. Todos te hablan del bajo perfil. Y digo yo, el bajo perfil no sé cómo lo está logrando. Eso tiene que ver con la característica de la composición de las empresas en República Dominicana. Todavía son muy patriarcales. Puede que eso vaya cambiando con la gerencia sucesoral, si los hijos se integran, si ya el papá se retira y viene un nuevo CEO o viene un nuevo vicepresidente, quizás entiendan un poquito más esa dinámica y puede que la realidad cambie. Aparte de finanzas y comercio, Iván, ¿qué otros sectores le siguen en esos hallazgos, en las conversaciones que se generaron? Digamos que esos dos son los principales sectores en los que está enfocada la conversación de terceros. Sí. Cuando hablamos de quiénes están participando de esa conversación de parte de los directivos, se confirma también que el servicio financiero, o sea, todo lo que tiene que ver con directivos del mundo del sector financiero, están participando mucho. No tanto así los vinculados con el retail, y en cambio quienes aparecen en la fotografía o en la conversación son los del sector turístico. Okay. O sea, que no tiene cierta relación. Pero insisto, o sea, aquí el tema está, si ya están ustedes trabajando y están hablando, están conversando en las redes sociales y en espacios donde ustedes pueden tener un posicionamiento de sus mensajes, traten de ver cómo hacen que coincidan las conversaciones que sus empresas están generando y lo que ustedes están comentando. En una clase que di, me invitaron a dar una clase a los alumnos de Administración de Empresas de Barna, en la licenciatura, el BBA. Aquello fue espectacular porque fue un viernes en la tarde, 6 de la tarde. Digo yo, ¿y quién me va a prestar atención? Nos fuimos casi a las 10 de la noche. Wow. Digo, pero me dice, oye, nos lo hemos pasado muy bien. Entonces, claro, yo les dije, ustedes cuando sean líderes de las empresas, lo que menos van a hacer es dirigir empresas. Exactamente. Piensen en esto, lo más importante para su valoración va a ser cómo saben comunicar el valor de sus empresas, el propósito de sus empresas. Exactamente. Que es otra de las cosas de las que hablan mucho los directivos. También nos hemos dado cuenta, estos directivos que participan de las conversaciones hablan con un sentido de propósito, pero la diferencia está en que un propósito al cual tú le sumas una serie de terminologías o de vocabulario o incluso de discurso emocional que conecta mucho mejor con el ser humano, hablan como muy robóticamente de eso. Es decir, muy técnicamente del tema del propósito. Sí. Pero eso sí te ayuda porque al final uno de los grandes desafíos que tienen los líderes de hoy es involucrar a las personas con las cuales trabajan
a partir de un propósito. Sí, claro. Entonces, bueno, que tengas eso en tu discurso es muy positivo. Ahora quizá hay que darle una orientación a esa conversación que tú estás proponiendo sobre el propósito de tu empresa, más vinculado a la conexión emocional. Exacto. Porque te comentaba al principio que hemos en un año y pico que venimos analizando un poquito lo que está ocurriendo en el mundo. Cuando vino la pandemia también estuvimos pensando, viendo qué era lo que era, y la oferta un poco de valor que estábamos planteando desde allí, que era nuevos tiempos, nuevas reglas. Uh-huh. Y entonces hablábamos de cómo eran esos nuevos tiempos, cuáles eran los desafíos que tenían las empresas en estos nuevos tiempos y qué propuestas podían tener ellos para, desde la comunicación y el marketing, ser mucho más efectivos de cara al cumplimiento de los objetivos de las compañías y de ese crecimiento. Ahora nos hemos dado cuenta de lo que hemos llamado este nuevo cambio cultural o este nuevo cambio de chip, del mindset, ¿no? El cerebro tiene que asumir que estamos no en un momento evolutivo de la sociedad, estamos ante un cambio muy brutal. Exactamente. Entonces, un cambio muy brutal que viene dado de la disrupción que está marcando la inteligencia artificial, por un lado, de la situación geopolítica que estamos viviendo y con los conflictos que tenemos a nivel internacional, y esa especie de polarización en aumento que hemos venido sufriendo. Los niveles de polarización, lamentablemente, en el mundo han crecido de una manera brutal. Sí. Tenemos también lo que yo he denominado el geocomercio. Hay un nuevo geocomercio acelerado y quizá incrementado por las decisiones que está tomando el presidente de los Estados Unidos. Claro. Pero luego tenemos también otra condición que tiene que ver todo lo que está vinculado con el cambio climático. Es decir, son cuatro digamos, factores que te han generado o que han generado un caldo de cultivo para un cambio muy potente dentro de lo que es la dinámica mundial. Exacto, sí. Entonces, a partir de ahí hemos visto que hay 3 características en las cuales se tienen que desenvolver los líderes empresariales. Una es la de la influencia, cada vez se vuelve más importante tener capacidad de influir. Sí. La segunda es la de la toma de decisiones y ver cómo cada vez tienes más capacidad de acertar mucho más en la toma de decisión. Y la tercera es la del engagement, la de la conexión con tus diferentes, nosotros lo llamamos stakeholders con los públicos, con los cuales, las audiencias con las cuales te tienes que relacionar. Esas son 3 claves de gestión de lo que son los líderes empresariales y de las compañías, también de las instituciones públicas, que se tienen que tomar en cuenta hoy para poder navegar por esta nueva cultura, por este nuevo momento que implica un cambio en la manera de pensar muy fuerte, que si lo sabes aprovechar bien, vas a estar adelante en el posicionamiento de tu empresa y el poder sacar ventaja competitiva de lo que el mundo de hoy te está ofreciendo. Me imagino que los hallazgos o el tiempo que le tomó para esos hallazgos fue muy reducido por el uso de la tecnología. ¿En qué tiempo más o menos se pudo elaborar ese informe? Nosotros hemos estado trabajando en ello durante un año. Un año. Porque ya venimos también viendo cosas, ¿no? O sea, claro, venimos analizando comportamientos, venimos poniéndole atención a cuáles están siendo esos desafíos sociales, esas conversaciones sociales. Entonces, mediante dicho estudio, podemos ir viendo un poco cuáles son esas nuevas tendencias, cuáles son las conversaciones en aceleración, que es la aceleración quiere decir que hay una conversación que se está multiplicando por X. Exacto. En el tiempo. Cuando tú tienes un territorio de conversación, por ejemplo, el del cambio climático es un territorio que, si bien ahora parece estancado, pero hay una serie de elementos o de temáticas vinculadas al cambio climático que forman parte de él, que se están acelerando. Al final conviven todas dentro de un gran concepto, el del cambio climático. Exacto. Pero el tema de la sostenibilidad, que se ha vuelto casi ¿cómo le decimos a esto? Un elemento muy común. O sea, ya que incluso parece como que la sostenibilidad ya no pierde el valor, ¿no? Sí. Estuvo muy de moda, sostenible, y se está viendo como que, oye, ahora ya cualquiera habla de sostenibilidad, ¿no? En cambio, hemos visto que dentro de ese gran mundo de la sostenibilidad, el concepto de biodiversidad en los últimos 4 años se ha venido multiplicando por 7 en la conversación.
Entonces, si tú quieres hacer algo en materia de sostenibilidad como empresa, tener una propuesta de valor, tener una propuesta de conexión con tus públicos alrededor del territorio de conversación de la sostenibilidad, trata de ir por el tema de la biodiversidad. Exacto. No te vayas, por ejemplo, por otro potencial tema que igual podría estar en desaceleración. Entonces, entender las conversaciones a partir de los estudios de escucha de inteligencia de datos, es muy importante para detectar eso. Es decir, cuáles son esas conversaciones que son relevantes en las audiencias que a ti te preocupan. Exacto. O que son importantes para ti. ¿De qué conversan las audiencias que son importantes para ti, que influyen en tu negocio? Entonces, ahí detectas qué es lo relevante. Bueno, una vez de que sabes qué es lo relevante, tienes que ver, oye, ¿y en esas conversaciones yo aparezco? Mi empresa tiene, mi sector está participando de esto, mi competencia está participando de esto. O si yo aparezco, yo soy el único dentro de mi sector, ¿por qué los demás actores no aparecen? Pero puedes ver quién está apareciendo y cómo está apareciendo para detectar si tú tienes una oportunidad de montarte dentro de alguno de esos temas o no. Pero si tú ves que tú estás de una manera muy poco participativa, tienes la oportunidad de incrementar tu nivel de participación y de hacerte y de sobresalir dentro de ello para que la gente te capte. O sea, el gran reto de hoy en día con todas las masas de información que tenemos es captar la atención de la gente. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿dónde yo puedo captar la atención? Y ahí es donde tú puedes detectar mediante el estudio cómo puedo diferenciarme dentro de ese tema que es relevante frente a lo que está haciendo mi competencia y partiendo de que yo tengo que crecer o tengo que hacer las cosas de una manera diferente a lo que las estoy haciendo para poder conectar con esas audiencias. Claro. Y el tercer elemento muy clave es que tú puedes saber qué es lo relevante para tu público. Tú estás participando de esa conversación o ves una oportunidad de participación, pero tienes que saber si tú eres legítimo en esas conversaciones, si te quieren tus audiencias. Es decir, Exacto. si te reconocen como un actor que puede conversar con ellos de eso que a ellos les interesa. Si tienes la autoridad. Porque si te sienten como un intruso, Exacto. se te crea una crisis. Te van a fuerear. Y lo que hablabas de la atención, ese es el nuevo petróleo Sí. de hoy en día. O sea, la economía de la atención, porque hay muchas distracciones y hay mucho ruido y la gente no se concentra y no comprende. ¿Este es el primer estudio de esa índole? Este es el primero que hemos hecho. CEO Monitor es el primero que hemos presentado. Vamos a ver cuál es el feedback que tenemos, qué conversaciones estamos hablando. ¿Cómo la audiencia puede, cómo la gente...? Lo tenemos descargable en nuestra página web, en gllyc.global. Global. Ahí hay una sección que se llama Ideas. Okay. Ideas es como nuestro think tank abierto al público. Cualquiera puede entrar y cualquiera se puede descargar. Casi todas las semanas hay algún tipo de contenido nuevo. Algunos son artículos, otros son informes, estudios de mayor profundidad. Y entonces, CEO Monitor República Dominicana está en Ideas. Si quieren compararlo para ver cómo estamos los empresarios dominicanos frente a los mexicanos, por ejemplo, o los panameños, están también el estudio CEO Monitor de México y está el estudio CEO Monitor de Panamá. Por industria lo tienen segmentado, ¿verdad? No. A ver, una de las cosas... Global. Sí. Entonces, pero pero las conversaciones a veces... Te he dicho, por ejemplo, que los servicios financieros son... Por ejemplo, aquí... De los que más hablan y tal. Pero igual en Panamá, no me he leído todavía el informe de Panamá, pero puede que sea otro sector. Sí, Y en claro. México puede que haya otros. Sí, ¿no? en Argentina El de México lo estuve otros, leyendo, pero no tengo los datos frescos ahora y no voy a meter la pata tranquilo, diciendo nada. La gente que lo descargue, que lo Pero pueda leer. en muchas ocasiones coinciden. Hemos hecho otro tipo de estudios regionales y te coinciden. Lo que nos hemos cuidado también es de no hablar de empresas en particular ni de directivos en particular. Ah, ok. Si algún directivo quiere saber cómo está, me siento con él y ya le de digo, manera mira, particular. esta sí. es tu parte. Sí. Y a partir de ahí tú decides Es qué un quieres estudio hacer. investigativo general para que la gente tenga más o menos Sí. una idea específica de Sí, que te da dónde andan los las datos más clave, ¿no? Y a Exacto. partir de los datos más clave se puede profundizar muchísimo más. O sea, lo que nosotros lo llamamos hacer minería de datos. Ujú, ujú. Iván, retrocediendo un poco, ¿cuál es la matrícula global de JIC, de empleados, más o menos? Bueno, en JIC somos ahora mismo casi 1.300 personas. La característica que tenemos es que dejamos de comportarnos como una empresa cuyo talento para trabajar a nivel local
era solo el talento que yo tenía, por ejemplo, en República Dominicana. No era que no utilizábamos otro tipo de talentos. Para nosotros lo de las conexiones virtuales antes de la pandemia ya era una característica muy normal, y cómo talento de otras operaciones podía participar de proyectos que teníamos aquí, o nuestro talento trabajar en proyectos de ahí, pero eso ya se ha vuelto una norma. Nosotros cuando un potencial cliente o un cliente nos plantea un desafío que tiene, lo que estamos mirando es qué talento tengo a nivel local y qué talento tengo a nivel internacional que me pueda ayudar a solucionar ese desafío. Y entonces a partir de ahí conformamos un equipo que ya es difícil que haya un equipo solo de un país trabajando para un cliente en ese país. Okay. El concepto glocal lo tenemos súper internalizado ya. Enraizado, y yo tengo gente de nuestro equipo aquí de República Dominicana que está trabajando en proyectos de Colombia, está trabajando en proyectos de Estados Unidos, ha trabajado en proyectos de España, en Perú, y yo tengo gente de Argentina, de Perú, de Colombia, de Panamá, de México, del propio Estados Unidos, trabajando en proyectos para clientes de la República Dominicana. Era un reto, porque habría que, dentro de lo que hablábamos de las características y atributos del empresario, claro. Es decir, ¿cómo va a reaccionar mi cliente de aquí de República Dominicana diciéndole que parte del equipo es extranjero? Exacto. Pues mira, lo han valorado mucho porque dicen que esa apertura a otro tipo de talento que está viendo las cosas de una manera diferente te permite también a la vez entender tu realidad de una forma diferente y acceder a propuestas más disruptivas que ayudan a que tu desafío se pueda cumplir de una manera diferente y con mejores resultados. Gracias, hermano, por esta exquisita conversación, como siempre. De ti se aprende mucho. Y a ustedes decirles que en llyc.global está disponible este informe de CEO Monitor República Dominicana que recoge un poco las conversaciones que se generan alrededor de los tomadores de decisiones en las empresas. Ahí están diferentes sectores. Ya ustedes escucharon, Iván, desde finanzas, retail, industria, etcétera. Usted lo lee, lo relee, lo analiza y, bueno, pues saca las conclusiones con relación a qué se está diciendo, cuáles son las conversaciones generadas alrededor de la alta gerencia en República Dominicana. Gracias, amigo. Gracias a ti, un placer. Siempre a la orden. A ustedes las gracias por la sintonía. Café Ejecutivo se despide en esta edición y les invito a suscribirse, a compartir el contenido para que puedan y activen las notificaciones para que le puedan llegar los contenidos posteriores a esta entrevista. Nos vemos en la próxima. Pásenla bien. Federico.